Hola a todos, mi nombre es Eloy José Villaverde Caramés, soy profesor del Máster Universitario en Formación del Profesorado de la Universidad Europea de Madrid en la especialidad de Educación Física y responsable del Grupo Interdisciplinar de Investigación en Educación y Formación del Profesorado. A continuación voy a presentar la ponencia titulada ¿Por qué quiero ser docente? Percepciones del alumnado en formación inicial en Educación Física sobre su preparación y el acceso a la profesión. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la organización del IV Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, por darme la oportunidad de realizar esta presentación. En la introducción de este trabajo se prestará atención a la importancia que tiene la formación del profesorado, cuáles son las etapas que conforman el proceso de formación del futuro educador hasta ejercer su actividad profesional y qué fragilidades se observan cuando comienza su docencia en un escenario real. Empezando por la primera cuestión, es reconocida la importancia que posee la preparación de los futuros candidatos a profesores en beneficio de su alumnado. Con la intención de que ésta se desarrolle con éxito, resulta necesario que el futuro docente cuente con las herramientas precisas para hacer frente a los retos que se encuentran en el entorno escolar, buscando una armonía entre los conocimientos adquiridos y su puesta en práctica. En este sentido, una pregunta frecuente dentro de esta área de conocimiento es saber hasta qué punto la formación recibida por los aspirantes es importante para ellos. Esto nos conduce al interés por estudiar cuáles son las etapas que debe superar el futuro candidato docente antes de ejercer su actividad profesional. Partiendo de la teoría de la socialización ocupacional, podemos distinguir tres. La primera es la aculturación, un periodo que comienza desde que una persona nace hasta que se inscribe en un programa formativo específico, siendo esta elección el resultado de todas aquellas experiencias mantenidas con diferentes agentes sociales que le han permitido tener una visión de los valores profesionales de la enseñanza. La segunda etapa es la socialización profesional, momento que abarca el comienzo de la formación inicial del futuro docente, caracterizado por el mantenimiento y la adquisición de valores, habilidades y conocimientos para enseñar. Y el tercer y último paso en la teoría es la socialización organizacional, etapa representada por la integración de estos mismos elementos dentro del puesto de trabajo y que empieza cuando el candidato realiza sus prácticas en el entorno laboral, extendiéndose durante sus primeros años de profesión. Prestando especial atención a esta última etapa en educación física, se puede apreciar cómo ese acceso a la profesión docente suele presentar diferentes desafíos. Autores como Richards y colaboradores hacen énfasis en cuatro elementos: la necesidad de unir de forma más estrecha la formación docente con la inducción del futuro profesorado, la influencia de la cultura escolar sobre la práctica docente, el conocimiento del docente y su interés por continuar desarrollándose profesionalmente y el sentimiento de aislamiento y desgaste que sufren los nuevos educadores cuando inician su actividad profesional. En este sentido, resulta necesario estudiar cuáles son las expectativas que poseen estos candidatos sobre su preparación y la docencia para mejorar la orientación de los programas de formación del profesorado. Considerando estos antecedentes, el propósito del presente trabajo fue conocer la percepción de alumnado universitario sobre la formación recibida para ser docente de educación física, lo que implica ser un buen educador y las razones por las que se desea ejercer la profesión en un futuro. Para dar respuesta a esta finalidad, se optó por una metodología descriptiva, recurriendo al empleo de un diseño cualitativo de estudio de casos. La muestra estaba compuesta por 23 estudiantes, 20 hombres y 3 mujeres, de la especialidad de Educación Física que cursan el Máster Universitario en Formación del Profesorado de la Universidad Europea de Madrid en el curso académico 2024-2025. Este título es semipresencial, caracterizado por el desarrollo de 18 sesiones online mediante el uso de Teams y 2 fines de semana presenciales dedicados a la evaluación de las asignaturas. Concretamente, el estudio se realizó en una de las sesiones online correspondientes a la materia de Innovación de Educación Física, uno de los módulos de la especialidad contemplados en el programa. Para la recogida de información se empleó un cuestionario integrado en la herramienta Bbox, compuesto por 5 preguntas abiertas centradas en el conocimiento de las características de un buen docente, los motivos por los que los estudiantes han iniciado el máster universitario en formación del profesorado, qué profesión desean ejercer cuando finalicen su proceso formativo y las razones de esa elección y qué significa para ellos tener éxito dentro de la formación recibida para ser educadores. Para el análisis de los datos se optó por la identificación de temas y patrones en las respuestas de los participantes mediante unidades de codificación. Entendemos por este término cada una de las ideas manifestadas por la persona encuestada relacionadas con una pregunta de investigación determinada.
pudiendo ser categorizada su respuesta con varias unidades de codificación diferentes. Esta circunstancia se puede apreciar en esta respuesta a la pregunta «Describe qué es para ti un buen profesor de educación física», en la que el participante enumera las características de un buen docente con un enunciado que contiene 3 segmentos codificados, relativos a la capacidad científica, a la planificación y a la intervención. Como se pudo comprobar en la anterior diapositiva, estas unidades de codificación se seleccionan prestando atención a una serie de categorías. Por ejemplo, si continuamos con el análisis de las posibles respuestas a la pregunta descrita anteriormente, podríamos diferenciar hasta un total de 8 categorías. Capacidad científica, entendida como los conocimientos del docente e interés por actualizarse en su ámbito. Capacidad pedagógica, la cual puede hacer referencia a habilidades de planificación, intervención y/o evaluación en las sesiones. Actitud profesional, característica ligada al buen desempeño laboral del educador, involucrándose al máximo en sus funciones. Rasgos de la personalidad, que se traducen en calificativos que definen la forma de ser e intervención del profesor. Efectos del proceso, categoría relacionada con las características de las clases que son impartidas por el docente. Efectos del producto, los cuales pueden estar vinculados a efectos generales educativos sobre un aprendizaje específico o aptitud específica. Orientaciones filosóficas, representadas por la promoción de valores del profesor en las sesiones, y la opción no sabe o no contesta, que se marcaba cuando el participante no comprendía la pregunta o no tenía interés en contestarla. Para el resto de las preguntas que conforman el cuestionario, se siguió un procedimiento similar. Dando paso a los resultados obtenidos, se puede observar cómo los participantes tienen en alta estima la actitud profesional en su concepción de un buen educador, con frases que hacen hincapié en que el docente sea un ejemplo de adaptación a los desafíos que se produzcan en el aula y en la implicación por impartir sus clases, dando también protagonismo a los objetivos derivados de la práctica de sus estudiantes, demostrando el potencial de la asignatura en el beneficio futuro de los jóvenes. En lo que se refiere a los motivos por los que iniciaron su formación de posgrado, las respuestas de los futuros aspirantes a docentes suelen asociarse al gusto por la enseñanza, pero también la influencia que ha tenido previamente o en la actualidad el deporte en sus vidas, el interés por conectar con el alumnado en esas etapas educativas y las condiciones salariales asociadas a esta profesión. Cuando se analizó la profesión preferente al finalizar la formación, la mayoría de los candidatos se inclinaron por la docencia en educación física, en consonancia con la preparación recibida. Los motivos por los cuales se decantan por esta profesión están en la misma línea que los mencionados cuando decidieron iniciar el máster universitario en formación del profesorado: gusto por la enseñanza, por el deporte, relación con los jóvenes o condiciones a nivel laboral. No obstante, también se encuentran casos en los que se prefiere mantener la profesión realizada hasta la fecha, siendo la docencia en educación física una posibilidad a tener en cuenta en el futuro. Finalmente, cuando se pregunta a la muestra de este estudio qué significa tener éxito en la formación inicial en educación física en la enseñanza superior, se puede comprobar cómo el alumnado le da mucha importancia en su formación a los conocimientos adquiridos, con frases orientadas al desarrollo de contenidos específicos o a la competencia pedagógica alcanzada, destacando el uso de estrategias para mejorar la intervención en el aula y facilitar un aprendizaje significativo a los estudiantes. Tras el análisis de los resultados, se da paso a la discusión de esta investigación. Los resultados obtenidos sobre la concepción de un buen educador están en consonancia con el estudio de McCulloch y colaboradores, en el que los estudiantes en formación inicial destacaban la importancia de que el docente se interese por lograr las metas asociadas a la materia y que muestre compromiso por su profesión. No obstante, otros estudios destacan cómo el futuro profesorado concede más protagonismo a otras dimensiones, científica, pedagógica o social, en el desarrollo de esta figura, haciendo un análisis desde una perspectiva más global hasta un enfoque más particular en nuestro ámbito. En lo que respecta a los motivos por los cuales la muestra analizada inicia el máster o se interesa por la profesión docente, los resultados de este estudio coinciden con los reportados por Castañeda Vázquez y colaboradores, en los que se le da protagonismo al gusto por la enseñanza, pero se separan de otros en los que se entendió la docencia como una posibilidad en el futuro sin ser la opción preferente. En lo que respecta a qué se considera exitoso dentro de la formación inicial del profesorado, los futuros aspirantes a docentes ponen en valor disponer de una base sólida de conocimientos y mejorar sus competencias pedagógicas, estando estos resultados en línea con lo mencionado por otros autores. Por el contrario, trabajos como el de Pontes y colaboradores
les dieron más importancia a otros aspectos, como las cualidades innatas o la experiencia como la verdadera formación docente. No se puede obviar que todos los resultados obtenidos en esta investigación están relacionados con distintas concepciones previas sobre la profesión y la formación docente. En este sentido, autores como Pajares defienden que estas creencias se desarrollan desde edades tempranas, siendo difícilmente alterables con el paso del tiempo. En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo y partiendo del objetivo de este estudio, centrado en conocer la percepción del alumnado universitario sobre la formación recibida para ser docente de educación física, lo que implica ser un buen educador y las razones por las que se desean ejercer la profesión en un futuro, se puede comprobar cómo esa configuración del perfil docente está constituida por atributos como su implicación o compromiso profesional y la consecución de las metas que se persiguen con la materia, pero se debe tener en alta estima la opinión que se forma en este colectivo durante la aculturación, para comprender cuáles son las características del candidato antes de incorporarse a un programa formativo, con la intención de evaluarlas y moldear y alinear esas creencias previas que posea con los valores de la formación docente. Por otro lado, se destaca como uno de los principales motivos por el que los participantes se inscribieron en el máster y desean ejercer la profesión docente es el gusto por la enseñanza, por lo que se debe procurar la búsqueda de un enfoque formativo diferente, que tenga como finalidad el fomento de contenidos que posteriormente tengan un impacto en la enseñanza escolar, por medio de metodologías activas e incidiendo en temas relevantes como la salud. Finalmente, los participantes en este estudio inciden en la necesidad de ampliar sus conocimientos en el ámbito y mejorar sus habilidades pedagógicas con el alumnado. Considerando que estas acciones están estrictamente vinculadas con la realidad a la que se enfrentarán en su futuro laboral, se sugiere que los formadores de formadores conecten de manera más estrecha con los futuros educadores, ofreciendo experiencias ligadas a los contextos institucionales y sociales en los que trabajarán, facilitando de esta forma la transición de una etapa a otra. Y con estas conclusiones doy por finalizada la presentación. Sin más, espero que la investigación realizada haya sido de su interés. Quedo a su disposición para dar respuesta a las cuestiones que deseen plantear. Muchas gracias por su atención.